Bienvenidos al Colegio de Empresarios. Estamos en la asignatura de Introducción a los Negocios, dentro de la carrera de Licenciatura en Mercadotecnia. Veíamos en la sesión pasada la función de ventas y decíamos que era muy importante que esta función de ventas llevara una excelente relación con la parte de manufactura. Pues bien, hoy vamos a ver manufactura y vamos a decir exactamente lo mismo. Es importante que el área de manufactura lleve una excelente relación con el departamento, en las áreas de ventas. ¿Sí? En esta sesión tenemos por objetivo entender plenamente cómo funciona el área de manufactura desde la perspectiva de la ingeniería del producto. ¿Sí? ¿Por qué ingeniería del producto? Bueno, lo vamos a ver. ¿Qué funciones tiene la empresa desde la manufactura? Bueno, para empezar, en manufactura, producción o fabricación, también se le llama así, es donde se genera lo que vamos a vender. Ahí nace el producto o bien. ¿Sí? Quiero dejar muy claro que la manufactura es un área específica de las industrias. El comercio no tiene manufactura, los servicios no tienen manufactura. ¿Cómo lo podemos diferenciar de manera rápida? ¿Tienen o no tienen fábricas? Cuando hay fábricas, pues hay un proceso de manufactura. ¿Por qué el nombre de manufactura? Porque originalmente pues todo se hacía con las manos. Hoy en día con los sistemas automatizados, pues la manufactura se ha vuelto más bien tecnificada, mecánica, a partir de la revolución industrial hacia acá. Bien, entonces el especialista de mercadotecnia debe de conocer, aunque sea de manera superficial, genérica, qué hace el área de manufactura. Esta es un área propia de ingenieros. De hecho, la administración nace con ingenieros que estaban en las plantas, en las fábricas, ¿sí? Aunque este no es el campo netamente de acción del licenciado en mercadotecnia, va a tener una gran relación, porque si el licenciado en mercadotecnia es quien ve la visión estratégica de la empresa, es quien diseña las estrategias de la empresa para que se pueda vender, ventas depende en 100% de lo que producción haga, lo que producción fabrique. Si la planta no fabrica, si el taller no fabrica, si no hay manufactura, pues ¿qué va a vender el vendedor? No tiene nada que vender. En las sesiones anteriores hacía yo hincapié que la labor de ventas es muy importante, pero no es la más importante. La manufactura es una parte fundamental de la industria en general, ya que transforma, integra o modifica bienes. ¿Cómo los transforma? Pues recibo varios elementos y al final entrego un producto terminado. Recibo pellet de plástico y al final resulta un vaso. ¿Cómo los integro? Puedo traer elementos de diferentes industrias y termino entregando un auto. Hoy en día, la construcción de vivienda de interés social se ha hecho tan especializada, mejor dicho, y tan bien manejada, tan mecanizada, que los mismos constructores de casas de interés social ya no dicen nosotros construimos casas, dicen fabricamos casas. Hay capacidad en algunas empresas para fabricar 100 casas habitación para vivienda de interés social en un día, así de rápido. Entonces vean cómo se ha industrializado, dejó de ser una construcción para volverse una industria, y una industria importante. Entonces la industria transforma, integra o modifica. ¿Cómo integra? Pues cuando se trae de diferentes partes los productos, para tener un producto final le ponemos piezas de diferentes cosas, como en un automóvil, ¿no? Hay tapicería, hay piel, hay mecánica, hay electrónica, hay hidráulica, se integra. Y se modifican los bienes. Algunas veces, pues este bien viene de una manera, nos llega de una manera y lo entregamos de otra, como cuando maquilamos, por ejemplo. Cuando nos llega la maquila, nos llegan las telas, nos llega el producto y simplemente le agregamos o le quitamos algunas cosas para que ese producto sea mejor. Pulimos, enceramos, limpiamos, etcétera. Eso es lo que es en manufactura. Bueno, quiero volver a hacer hincapié. En esta sesión, cuando hablemos de manufactura, nos estamos refiriendo a todas las empresas cuya actividad es industrial. La manufactura no existe en las empresas comerciales porque revenden, y no existen los servicios donde el trato es persona a persona, ¿sí? Entonces solamente hablamos de las actividades de tipo industrial. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función de la manufactura?
¿sí? Las empresas industriales combinan suelo, mano de obra, capital, tecnología, equipos, herramientas, todo lo unen para producir un bien tangible, algo que podemos tocar, podemos ver, vemos sus características. Ese bien tangible se puede ir a un comercio o se puede ir al consumidor final, dependiendo del tamaño de la industria. Las industrias llevan la actividad manufacturera o productiva tanto en fábricas como plantas o talleres. No importa el tamaño, hay un proceso de manufactura, un proceso de producción. En proporción, cuando estuvimos viendo los tamaños de las empresas en sesiones anteriores, creo es más que fue hasta en la primera sesión, estuvimos viendo que las empresas de acuerdo a su actividad podían ser de servicio, comerciales e industriales, y que podría ser microempresa, podría ser pequeña empresa, mediana empresa o gran empresa. Y en cuanto al número de personal empleados, hasta los podíamos clasificar en estos cajoncitos, ¿no? Bueno, la industria, nos dimos cuenta cuando vimos esa tabla que es la que más personal emplea. Por eso son importantes las industrias. ¿Por qué? Porque se contrata a mucho personal con respecto al comercio o al servicio, que es quien tiene menos. La ingeniería industrial, decía yo, que las manufacturas, las fábricas, son lugares más propias de los ingenieros, de todo tipo, de todas las carreras, ¿sí? La ingeniería industrial es la rama de la ingeniería que se encarga de desarrollar las industrias, de que éstas produzcan más, que sean más productivas. Consiste en la integración de personas, maquinaria, materiales e información para la ejecución de tareas que conduzcan a la fabricación de un producto. La producción en serie a partir de la revolución industrial con el nacimiento del vapor, se dieron cuenta que habían máquinas que ya se podían mover solas, solo bastaba el vapor, y esto nos ayuda para generar la producción en serie. Uno de los principales exponentes de la producción en serie en su momento fue Henry Ford, que sacó su Ford T, creo que era el modelo, a lo mejor me equivoco, pero sacó un modelo de auto y además con una idea. Era una época de crisis económica como tantas otras ha habido en nuestro país y en los demás países. Decía, quiero producir un auto que mi trabajador pueda comprar. Entonces tenía que ser un auto económico y que durara. Antes las cosas se hacían para que duraran mucho tiempo. Las estructuras de los autos no se hacían pensando en que podían chocar y lastimarse el conductor o los pasajeros. ¿Por qué? Pues porque las velocidades que alcanzaban eran mínimas. Entonces, la ingeniería industrial busca optimizar la eficacia y la eficiencia, es decir, busca en la efectividad de una planta productora. El ingeniero industrial o las personas a cargo de la parte industrial de una empresa siempre van a estar observando que no haya cosas que estén fuera de su lugar. A veces hay cosas que se quedan fuera de lugar y se quedan fuera de lugar porque nos acostumbramos a verla siempre en el mismo lugar, aunque esté mal, que nos damos cuenta que estaba mal puesta hasta que sucede un accidente. Voy a poner un ejemplo. Yo tomo este marcador y por alguna razón se me olvida y lo dejo ahí. El día que viene a su grabación otro profesor lo ve ahí y no lo necesita, toma los marcadores cercanos. Y así lo seguimos haciendo. Total, llega un momento que ni ustedes perciben que está el marcador porque ya se acostumbraron a verlo. Como ya se acostumbraron a verlo, no piensan que puede estar mal. Hasta que un día otro profesor llega y lo toma y descubren que ahí había un marcador. Eso no es un gran problema, pero puede ser un marcador, puede ser un veneno, puede ser una herramienta peligrosa, puede estar mal colocado. Alguien pasa, se tropieza y se lastima. El tener cosas con un error constante, continuo, se le llama ceguera de taller. Si ustedes están trabajando, les invito a que hagan un ejercicio. Piensen en las cosas que se equivocaron en el transcurso de esta semana. Bueno, estamos empezando la semana. Bueno, para los que están empezando la semana pasada. Piensen en la semana más cercana de trabajo. Y piensen en un error que hayan cometido, uno o más.
Algunos dirán, no, pues yo en la semana hice como 10 metidas de pata, pero las pude corregir. Bueno, vamos a suponer que ustedes nada más cometieron un error más o menos importante y lo pudieron solucionar con tiempo. Si ustedes lo hicieron, ¿de cuántas personas está integrada su empresa? ¿100, 200, 300, 400, 500, 1000? Bueno, supongamos que todos ellos cometieron un solo error en la semana. Ya estamos hablando de 500, de 600, de 1000 errores en la semana. ¿Cuántas semanas tiene un mes? Todos cometemos errores. Y si estos errores los llevamos al mes y al año, nos damos cuenta que diario en las empresas hay miles de errores, no cientos. Pero esos errores son tan pequeños que no impactan la operación. Desafortunadamente en manufactura, un pequeño error se llega a notar y no debe de impactar la operación. Así de importante es la manufactura. Me van a decir, bueno, pero en sesiones anteriores se decía, así de importante es ventas. Bueno, si me permiten entonces corregir, así de importantes son todas las áreas funcionales de la empresa. Por eso decía en otras ocasiones, no hay un área más importante que otra. En producción no debe de haber errores o deben de ser mínimos. La ingeniería industrial basa su éxito en el desarrollo de procesos claros y definidos. ¿Qué es un proceso? Un proceso es un conjunto de actividades que están formadas por 3 partes: entrada, transformación y salida. ¿Sí? 3 partes sencillas, simples, sin más. Así están conformados. Bueno, pero ese es un solo proceso. Y nos dice nuestras diapositivas que son procesos, o sea, no es uno solo, es una gran cantidad de procesos, claros y definidos. Cuando veamos sistemas vamos a ver que los conjuntos de procesos me forman sistemas. No hay ningún lugar en donde se aprecie mejor el orden, la organización, que en un proceso de manufactura. Se nota inmediatamente. Llegamos y inmediatamente nos damos cuenta si hay desorden o no, porque se está viendo el avance. Así como el equipo de ventas, si vende son buenos, si no venden son malos, en el proceso de manufactura nos damos cuenta a simple vista si las cosas están saliendo bien o mal. ¿Con base en qué? En el desorden, en la limpieza, en la pulcritud del espacio. Si ustedes pudieran ver esta área, la encontrarían siempre perfectamente limpia. Todo está en su lugar. Eso me dice cómo es una empresa. Y yo, posibles emprendedores de grandes negocios o posibles emprendedores de pequeños negocios, eso no importa, pero todos emprendedores, emprendedores potenciales, empresarios potenciales, yo les invito a que cuando quieran saber cómo es una organización, visiten sus baños. Eso les va a decir cómo es la organización. Si el baño está limpio, puede ser que la organización, el resto esté también limpio. Si el baño está sucio, me dice cómo está la organización. ¿Por qué? ¿Quién lo ensucia? La gente, el personal. Si el baño de una empresa está sucio, es porque su personal no tiene valores claros y definidos, no piensa en el bien común. Fíjense qué forma tan rápida de medir toda una organización visualmente. Me ha tocado la fortuna de elaborar en empresas en donde los baños de los empleados están impecables. Los baños de los obreros, que a veces nosotros despreciamos, ninguneamos o vemos por encima del hombro, pero que son la parte productiva, la parte ruda, y necesaria de una empresa, ¿verdad? Los baños, los lockers están impecables. Incluso a veces me los he encontrado más limpios que nuestros baños de ejecutivos. Bien, los elementos que integran el proceso de manufactura saltan a la vista. Se ve la limpieza, se ve la pulcritud, se ve el desorden también. ¿Qué los integran? Materiales. Hablaba yo de que si dejaba esto aquí, probablemente no pase nada. Pero a lo mejor si lo dejo en la orilla, con un paso que dé yo o el siguiente profesor, se puede caer y por estar dando la instrucción aquí y no perdernos de la cámara, no salirnos, nos tropezamos. Y entonces vamos a preguntar qué hacía este marcador ahí, por qué se quedó.
ceguera de taller. Existe. Entonces los materiales forman parte de los elementos de la ingeniería de producto. El personal, los seres humanos, que son la parte, esa sí es la parte más importante de una organización. Una organización sin seres humanos, por el momento, todavía no se concibe. Quizá más en el futuro, pero por el momento no se concibe. Y la información. No hay un lugar en donde se procese más cantidad de información y con mayor rapidez y precisión que en el área de manufactura. Los obreros están perfectamente preparados para hacer lo que tienen que hacer. No se permiten errores, cuestan mucho dinero. Estos son los tres elementos principales: materiales, personal e información, que integran el área del proceso de manufactura. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones de la ingeniería del producto? ¿Sí? El que tiene que diseñar productos. Bueno, hay tres funciones básicas. Investigación y desarrollo, que lo vamos a dejar para una siguiente sesión, es muy completo. La formulación de especificaciones para la producción y establecer normas industriales para el proceso productivo e información y el uso del producto. Vamos a ver las dos últimas. Investigación y desarrollo será tema de una sesión posterior porque es demasiado amplio. Bien, especificaciones. Este marcador salió así por alguna razón. Tiene una especificación que permite que cuando yo pongo la tapa, ajusta herméticamente, no gira, queda totalmente sellado. Tiene que ser hermético para que no se seque la tinta. La cantidad de tinta también es una especificación. Tiene un corte. Cuando se hace este corte en una planta productiva, debe de ser preciso, debe de tener un ángulo. Si yo saco la cabecita de otros marcadores, vamos a ver inmediatamente, no sé si se alcance a distinguir hasta allá, vamos a ver inmediatamente que tienen exactamente la misma inclinación, no varía, que sale además la misma cantidad de tinta o de pluma, ¿verdad?, de cada uno de ellos, ¿sí? Es un proceso de manufactura. Lo único que cambia son los colores, pero son exactamente iguales. Y tienen que ser exactamente iguales uno tras otro. Voy a ponerle las tapitas para que no se sequen. Si los pongo aquí, no es uno más grande que otro. Son exactamente del mismo tamaño. La única diferencia es el color. ¿Por qué salen así? Porque es un proceso de producción en serie y donde hay una especificación que nos dice el tamaño, el diámetro, los colores, el tipo de tinta a utilizar, dónde se deben de colocar los sellos, en qué posición. No hay un sello que esté más grande que otro o más alto que otro, la marca del crayón está hacia arriba o hacia abajo. Todo va en el mismo lugar, ¿sí? Bueno, me van a decir, este tiene una franja verde y este no. Es otro modelo. Pero eso lo hace producción. El tipo de color, el tipo de marca, dónde se deben de poner las cosas, es un resultado de la ingeniería del producto, pero también mercadotecnia ayuda. Mercadotecnia le dice al ingeniero de producto, oye, me gustaría que tuviera estas características, que tuviera este color, que se viera así, que no se borre, que no se pierda la marca con el uso. Eso nos habla de calidad, ¿sí? Obviamente primero se va a acabar la tinta antes de que se borre la marca. No se borra fácilmente, aunque lo talle uno con otro, no se borra, permanecen. Y así muchas otras cosas. Seguramente su computadora, en alguna parte de ella están viendo la marca. Difícilmente se le pueden caer todos los sellos que le ponen, que tienen que ver con la capacidad de la máquina, etcétera. Eso se puede caer, pero la marca difícilmente. Está tan bien colocada que siempre permanece. ¿Sí? Podemos ver el logo de la marca. Eso es porque cumple una formulación o especificación del producto. Tenemos las partes de las normas. Hay normas nacionales, hay normas internacionales, ¿sí? Estas normas me permiten que todo lo que se haga en cualquier parte del país o del mundo tengan las mismas características, cumplan con las mismas condiciones mínimas necesarias que en otras partes del mundo o en otras partes del país. Esas normas también, vamos a dar una repasadita ligerita aquí. Ingeniería del producto.
Vean esta, pues, ¿qué es? Es una diligencia, ¿verdad? Tenemos una diapositiva, pongan atención en su diapositiva. Si se fijan, hay como horas marcadas. Al cuarto para las 12, a las 12 y a las 12:20. Entonces, hay una persona que está acomodando unas ruedas. Hay otra persona que le está poniendo un chasis. Luego comienzan a armar la carrocería. Y se supone que en un proceso de aproximadamente 40 minutos, una diligencia es armada por diferentes personas en una etapa productiva. Y en la parte de abajo vemos los diferentes horarios en los que se comienza a trabajar y está la producción en serie. Aquí no es de automóviles, aquí es de diligencias. La producción en serie, para eso me sirve. Entonces, para que todas salgan exactamente igual, tuvieron que seguir las mismas especificaciones. Pero además hay horarios. No lo podemos hacer en más tiempo del necesario, ¿sí? Ni en menos. De todas maneras, si lo hacemos en menos, alteraríamos la cadena de producción. Todos estos horarios ya fueron medidos, ya fueron especificados, ya fueron determinados cuánto tiempo se tarda cada persona en hacer algo. Por ejemplo, cuando vemos en los programas de televisión que salen las personas a decirnos cómo hacer tal o cual platillo, dicen, se deja en el horno 10 minutos, se pone en tal parte a baño María tantos minutos. Hay un tiempo para prepararlo. Obviamente, como son programas de televisión y el tiempo es caro, tienen que hacerlo muy rápido. Y de pronto dice, y lo dejan 20 minutos en el horno y ya sacan el otro que habían horneado previamente. Pero hay un proceso, ¿sí? Para todo hay un tiempo, para todo hay un rendimiento, que es la cantidad de cosas que se tienen que hacer en unidad de tiempo, ¿sí? Todas las áreas, todas las industrias, sin importar, todas manejan sus tiempos y movimientos. Por eso quería yo que vieran esta diapositiva en donde vemos la producción en serie, ¿sí? Se repite una y otra y otra y otra. Hay una persona que está armando, que está llevando las ruedas y las está alineando. Otro que monta el chasis. Uno más que empieza a poner las puertas de la diligencia en este caso. Otro que lo atornilla, lo asegura. Un tercero más que lo limpia, ¿verdad? Estoy suponiendo. Y así se van produciendo diligencias en el transcurso del día. Todas exactamente igual. No deben de haber diferencia. Vamos a ver otro proceso de manufactura, para que vean que no todo es lineal, no todo sigue la misma línea, ¿sí? Tenemos a un señor que está leyendo el periódico en su casa. Vean la diapositiva, pongan atención en ella. ¿Qué va a hacer con ese periódico cuando termine de leerlo? Pues lo va a tirar. Y va a parar al bote de la basura. Aquí, del bote de la basura, va a haber un proceso, ¿sí? Se va a llevar el papel a un lugar donde se va a colectar este papel selectivamente, dependiendo del tipo de papel. ¿Y qué se va a hacer con ese papel? Bueno, pues se va a llevar a una planta donde le van a dar un almacenamiento intermedio, ahí lo van a tener descansando, ¿sí? Lo van a clasificar, lo van a empacar y van a decir, este papel es de este grosor, de este gramaje, de este color, y lo van separando uno a uno, y van haciendo diferentes tipos. De acuerdo con el tipo de papel, posteriormente pasará al reciclado, ¿sí? Es papel que se va a volver papel. Eso está sucediendo en un tiempo, pero en otro tiempo se están talando árboles. Si se fijan en la parte inferior de su diapositiva, se están talando árboles. Esos árboles pasan a una planta en donde se van a empezar a fabricar pues la pasta que me va a servir para hacer el papel. Y ya que tengo esta pasta, ahí es donde se va a juntar el papel que reciclé junto con el papel producto de un proceso nuevo. Estoy juntando lo reciclado con un proceso nuevo. Estoy integrando. ¿Se acuerdan que la manufactura es integrar? Ahí estoy integrando. Y ya que lo integré, formo un nuevo rollo de papel, en este caso papel para periódico, lo mando a las empresas que se dedican a los periódicos, ¿verdad? A esta industria, y luego, vuelto periódico, regresa a la casa de una persona que lee el periódico.
Este tipo de proceso en apariencia es muy simple. Se integraron solamente dos elementos en alguna parte del proceso. Lo que yo quiero que vean es que si hay una entrada, hay una transformación, hay una salida, los tres elementos que conforman un proceso. Y aquí son varios procesos en varias etapas. Se comienza a volver un sistema. Vámonos preparando mentalmente cuando veamos sistemas y lo podamos entender. Bueno, vimos el proceso, vimos la planta. Aquí tengo las especificaciones de un iPhone. No importa si se notan o no, ¿sí? No importa, es nada más ilustrativo. Ustedes deben de conocer mucho. Siempre que compramos a un producto electrónico, vienen las indicaciones, vienen las especificaciones. En el caso de una computadora, tenemos una hoja previa que tenemos que leer. Es más, nos dicen, léase esto primero. Y como sabemos que la computadora es un equipo muy costoso, pues la leemos y ya nos dice cómo prenderla, qué tenemos que hacerle primero, qué sellos quitar, etcétera, etcétera, qué cuidados debemos de tener con ella, incluso antes de ponerla a trabajar. En este caso son las especificaciones técnicas del iPhone. Y aquí en las especificaciones técnicas del iPhone me está diciendo la capacidad que tiene, el tamaño de la pantalla, el sistema operativo. Me está diciendo que es GSM, me está diciendo que la cámara es de 2 megapíxeles, me está dando una serie de información, me dice los audífonos, las características de los audífonos, podemos ver incluso la envoltura en la que viene el iPhone. Bueno, este es resultado de un proceso de manufactura, nunca lo hubiéramos pensado. La presentación, el diseño de esa presentación es responsabilidad de mercadotecnia, la información contenida es responsabilidad de manufactura. Mercadotecnia, fíjense bien, trabaja con ventas, también trabaja con producción. Ellos no generan la información que viene en esos catálogos o la información que viene en esos folletos, ¿sí? Ellos simplemente reciben esa información del especialista, en este caso el ingeniero de producto, dice, mira, estas son mis características. Y Mercadotecnia se encarga de darle un aspecto agradable. Vamos a comparar esta con esta otra, ¿sí? Este es Walkman de Sony, está menos cargado, tiene menos información, tiene color, más color. ¿De quién fue la idea? Pues alguien de Mercadotecnia decidió que así tenía que ser. Y este color naranja distingue a este tipo de producto. Y también tengo aquí el tamaño, el peso, colores disponibles, tengo las dimensiones de la pantalla, el tipo de memoria, las redes que pueden utilizar estos aparatos, su rendimiento, tengo el tiempo de conversación y el tiempo en espera, ¿sí? Por mi edad, bueno, pues yo ya tengo mi vista cansada. Entonces, si se fijaron ahorita que me acerqué a la computadora para leer las indicaciones, en este caso no me tuve que quitar los lentes para leer. Yo no necesito los lentes para ver de lejos. Para leerlo no los necesito. Pude leer perfectamente la pantalla sin necesidad de quitarme mis lentes. Con esta imagen sí tuve que quitarme los lentes. ¿Qué significa? La letra es más pequeña. A mí me cuesta más trabajo leer, ¿sí? Entonces, este producto a lo mejor no es para gente de mi edad, sino para más jóvenes. Oye, pero esto es para jóvenes. Se llama Walkman, trae música. Bueno, sí, pero el diseño a mí sí me permite leer. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que en mercadotecnia debemos de atender a nuestro nicho de mercado, nuestro mercado meta, pero no molestar a los demás? No hacer que los demás se enojen, porque también pueden ser posibles compradores. Afortunadamente, con solo quitarme los lentes puedo leer, pero una persona que tiene mayores problemas en la vista, una letra muy pequeña no la va a distinguir. Y entonces puede dejar de utilizar un excelente producto por no poder leer las especificaciones. Bueno, es un teléfono celular. Los teléfonos celulares se manejan más o menos todos iguales, pero sí tienen sus grandes diferencias. Este es un ejemplo de especificación. Las especificaciones que van directo al consumidor. En la planta hay especificaciones que van directamente al producto. Ok, dentro de la planta tenemos que seguir normas de calidad. En sesiones siguientes vamos a ver lo que es calidad, vamos a entender qué es el aseguramiento de calidad,
Pero en los procesos de manufactura tenemos que salir todo igual y hay etapas de supervisión. Y en esas etapas de supervisión se van ejerciendo controles. Y este tipo de control puede ser en tres partes. Vamos a dividirlo. El control, cuando lo hacemos antes de que las cosas se pongan mal, se llama control preventivo. Cuando hacemos el control durante el proceso de fabricación, se llama control concurrente. ¿Sí? Esto se hace durante el proceso. Esta es la labor del supervisor. El supervisor ejerce control concurrente. ¿Sí? Aseguramiento de calidad lo hace preventivo. Pero si nos falló el preventivo y nos falló el concurrente, tenemos otro tipo de control. ¿Sí? El control de mantenimiento, el control correctivo. ¿Sí? Ya lo echamos a perder. Bueno, pues ahora hay que corregirlo. Entonces, las especificaciones que me da la planta me permite ejercer estos tres tipos de controles. Un control preventivo para que antes de que empiece yo a operar, estén funcionando las cosas. Un control concurrente que se hace durante el proceso de producción. Y un control correctivo en caso de que las cosas hayan salido mal. Por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy aquí con ustedes y estoy haciendo mi grabación y mi PIN, ¿sí?, del Colegio de Empresarios estuviera chueco. Alguien va a notarlo y me va a decir, hey, alto, no podemos empezar. Ese PIN está chueco. ¿Por qué? Acuérdense que vendemos imagen y tenemos que cuidar la imagen. Bueno, eso es un control, esa es una especificación. Debo de tener mi PIN siempre en la posición que debe de tener. Otro ejemplo, imagínense que yo llegara mi amigo camarógrafo que nos acompaña y empezáramos a grabar y mi amigo el camarógrafo se le olvidó checar que no hay cartucho. Y entonces después de aquí de casi una hora de sesión me digan, la tenemos que repetir. Hombre, pues yo casi que me voy a volver como apache marihuano y lo voy a querer comer a golpes, ¿verdad? Repetir lo mismo y que me salga mejor incluso. Pues no, para que eso no suceda, hay un control preventivo, ¿sí? ¿Qué tipo de control concurrente hay en las empresas? Bueno, el control que de pronto tomamos un elemento y lo revisamos, que esté saliendo bien. No tenemos que tomar todos, porque la producción es en serie, es igual. Si un elemento está mal, entonces podemos pensar que parte de esos elementos pudieran estar mal. Ellos le llaman producción en batch. ¿Qué tiene que ser esta producción en batch? Esta producción en batch significa que se usaron los mismos elementos exactamente para producir una determinada cantidad de bienes. Y las tienen controladas. ¿Para qué las controlan? Para que si están mal, podamos saber en dónde estuvo el error. Bueno, esta diapositiva que tienen en su imagen es el resultado de una especificación. Este es de otro producto, ¿sí? Dice, para ampliar una vivienda, ejemplo, paz, y me da tablas de carga. Ah, caramba, ¿y esto de qué se trata? Me dice, techo, 160 kilogramos por metro cuadrado. Placa vivienda, 455 kilogramos por metro cuadrado. ¿De qué me está hablando? Bueno, eso ustedes no lo saben, pero yo sí. Y se los voy a decir en este momento. Estamos hablando de láminas de acero. Láminas estructurales, pues, para vivienda. Y entonces me da una serie de especificaciones en dónde la voy a usar. Si va a ser en el techo, pues va a ser más ligera, ya no va a soportar más carga. Si va a ser en la vivienda, pues tiene un determinado tipo de carga. Y si se fijan en su diapositiva, dice placa vivienda 455 kilogramos por metro cuadrado. Es decir, en un metro cuadrado
le podemos poner carga hasta de 455 kilos y no le va a pasar nada. Más ya no nos los garantiza. Y sin embargo en una oficina dice 530 kilogramos por metro cuadrado. Hay casi 100 kilos de diferencia. ¿Por qué? Porque en las oficinas los muebles pesan y hay más movimiento que en una casa. Y luego si vemos el siguiente me dice depósito 1000 kilos por metro cuadrado, una tonelada, o sea, depósito entendámoslo como almacén, vamos a estarle poniendo cosas, no vamos a aprovechar el espacio para movernos. Entonces la lámina tiene que ser más densa, tiene que resistir más peso. Y luego me dice aquí en la parte de abajo sobrecargas admisibles de kilogramos por metros cuadrados, dependiendo de qué, del calibre. ¿Qué es el calibre? Es el espesor de la lámina. Fíjense que nos movimos de una imagen de hacer diligencias, ¿verdad?, a teléfonos celulares, la gran modernidad, a láminas de acero. ¿Cómo puede suceder eso? Muy simple. Las especificaciones están en todas partes, no nada más en algunos productos. No importa si es de alta tecnología, no importa si son productos que ya se utilizaban antes, no importa si son productos modernos o de toda la vida, como el acero, ¿sí? Se necesitan especificaciones. Y la labor de mercadotecnia es que cuando se le presentan esas especificaciones al público, sean suficientemente claras, que todos la puedan entender sin necesidad de ayuda. Aquí lo único que me faltaba pues era la marca de la empresa, ¿verdad?, y qué producto se trataba, pero eso no era lo importante era resaltar el tipo de especificación que viene en el producto. En el proceso de fabricación hay también especificaciones similares a estas. La ingeniería de producto, ¿para qué me sirve? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, algo que a lo mejor la mayoría entendemos. Me dice, video, DIVX 3.4 a 4.5, 5.5, MPG1, MPG2, etcétera. Eso me da la idea de que son los tipos de video que puede ejecutar el equipo del que estamos hablando. Música, MP3, WMA, Vorbis, que ese sí no sé qué sea. Imágenes, JPEG. Salida de video, video compuesto. Salida de audio, analógico, estéreo. ¿De qué estaremos hablando? Pues a lo mejor de un reproductor. No lo sé, simplemente busqué la etiqueta como especificación. Me dice los sistemas operativos que aguanta. A lo mejor puede ser una computadora para música. Me dice Windows 98, Vista, Linux, etcétera. El sistema de archivos, el tipo de definición, las dimensiones, peso, temperatura. Vean y permítanme regresarme cómo hay diferentes tipos de especificaciones para diferentes tipos de productos y la manera de presentarlos varía de producto a producto. Y si se fijan, unos son en color, otros con muy poco color. ¿De qué depende? Aquí incluso tenemos un color rojo, un color amarillo, un color gris. ¿De qué depende? Pues depende del especialista en mercadotecnia que lo quiera hacer más agradable a la vista del consumidor. Estas especificaciones están pensadas en el consumidor, no en la producción. Las especificaciones de producción son más complejas que esto. Pero yo les estoy presentando lo que necesita el cliente y lo que necesita saber el licenciado en mercadotecnia de la ingeniería de producto y del proceso de manufactura. Así es como lo tiene que diseñar el especialista en mercadotecnia. Vamos a ver, por último, normas. ¿Sí? En México existen dos tipos de normas. Voy a borrar. Existen dos tipos de norma. Existe la norma oficial mexicana, que es la más importante, porque esa tiene validez en el país e internacionalmente, y se abrevia así, Norma Oficial Mexicana. Si ustedes por ahí tienen algún producto extranjero, van a observar que hay una etiqueta que dice NOM. Quiere decir que ese producto cumple perfectamente con la norma oficial mexicana. Norma Oficial Mexicana. Este es el tipo de normas más importante en el país. Son las que me permite importar equipos y exportar, porque son internacionales.
¿Cómo se hacen estas normas oficiales mexicanas? Pues se juntan diferentes industrias del mismo giro, se juntan especialistas, se juntan las personas que elaboran las normas técnicamente, ¿verdad? Y se ponen de acuerdo y revisan normas internacionales para ver que estamos cumpliendo con procesos internacionales de fabricación. Aquí estoy poniendo, todas las que estoy poniendo aquí, insisto, son para las industrias. El comercio también tiene sus normas, y los servicios también tienen sus normas. Por ejemplo, los hoteles tienen por norma la obligación de poner en la parte posterior de la puerta de cada cuarto cuáles son los lugares posibles para evacuación en caso de algún incidente. Es por norma, están obligados a hacerlo. La palabra hotel es por norma, se escribe exactamente igual en todo el mundo, ¿sí? No importa el idioma, se debe de escribir hotel. ¿Por qué? Para que toda la gente lo pueda distinguir, igual que la palabra taxi. Están normalizadas. Cuando algo que se hace está dentro de una norma, cumple una norma, se dice está normalizado. Entonces la palabra hotel y la palabra taxi están normalizados para la industria de servicios, en este caso la industria hotelera. Le llamamos industria. Técnicamente como actividad no lo es porque no tiene fábricas, pero ya le decimos que es una industria. Bueno, todas las normas que están aquí nada más están como ejemplo, ¿sí? No tenemos que estudiarlas ni aprendiéndolas, simplemente saber que existen normas y se van identificando. Aquí tengo un conjunto de normas para el control de residuos peligrosos. Estas normas son de uso dentro de la fábrica, dentro de la línea de producción. Y entonces me dice el número de la norma, el tipo de norma que es ECOL, ecológica, ¿verdad? ¿Cuándo fue hecha por primera vez? 1993. Y si se fijan en el otro extremo del extremo derecho de su diapositiva, pues está la fecha exacta en la que se le dio validez a esa norma. Y tenemos el nombre de la norma, listado de residuos peligrosos por su toxicidad al ambiente. Tenemos otra, determinación de residuos peligrosos por su toxicidad al ambiente. Una es la lista y otra es qué determina que sea tóxico o no. Y etcétera, etcétera. Hay otras normas, no son las únicas. Control de la contaminación del agua. Todas estas son una serie de normas ecológicas para que veamos que sí existen, que sí hay un interés real por tener un control ecológico y un cuidado del ambiente dentro de las empresas. Aquí están estas normas. He puesto algunas. Yo les dije que habían dos normas, dos tipos de norma. La NOM, la norma oficial mexicana, y la otra es simplemente norma mexicana, sin la O. Norma mexicana. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Es muy simple. Esta tiene validez internacional y esta solamente validez nacional, solamente vale para nuestro mercado. ¿De qué depende una u otra? Bueno, el alcance que le queremos dar. Normalmente las empresas cuando comienzan a usar normas empiezan por aquí y continúan hasta llegar acá. Pero no es todo. Hoy en día la calidad es importante y mantener una calidad uniforme lo es más. Existen normas para el aseguramiento de calidad y esas empezaron naciendo en las fábricas, en la parte de manufactura, pero hoy en día se han extendido a toda la organización. Son normas que se llaman ISO. ¿Por qué ISO? International Standard Organization. Es la Organización Internacional de Estándares o de Patrones. Por eso se llaman ISO. Y hay una serie de las normas ISO que son las ISO 9000. Así. Ya hay una versión, la más reciente, del 2008. Y nos pide algunas características que tenemos que cumplir. Me dice, describe cómo haces las cosas y hazlas exactamente como las describes. Hay que dejar de las cosas que la empresa considere importante, testimonio. Hay que atender cómo es el trato con el cliente interno y el cliente externo. Hay que ver el grado de satisfacción que tiene el empleado. Fíjense todo lo que mide la norma ISO. Y es una norma que maneja más o menos 8 puntos, pero son muy importantes. La versión más reciente es la versión 2008.
¿Qué me dice? ¿Que no me debo de equivocar? No, no, la norma no se mete con eso. La norma lo que me dice es, si te equivocas, que puedas rastrear en qué parte de tu proceso ocurrió el error. Originalmente las normas ISO, insisto, comenzaron en los procesos de manufactura. Hoy han trascendido y tienen validez internacional. ¿Sí? Nacieron en Europa. Incluso algunos decían que se llama ISO porque en griego significa igual. O sea, todos somos iguales y todos nos vamos a medir. Si una empresa mexicana tiene una norma NOM y cumple con la norma NOM, solamente le falta cumplir con la norma ISO y entonces tendrá validez internacional. Con que tenga la ISO en México, vale para todo el mundo. ¿Por qué? Porque quiere decir que tiene estándares de calidad que garantizan que ese producto siempre va a salir igual y que si no fuera así, pueden rastrearlo a dónde va. Pero además la calidad no solamente está en su proceso de fabricación, sino en toda la organización. Hay otras en Estados Unidos que se llama Underwriter Laboratories, UL. Si tienen la UL, es muy fácil lograr la ISO. ¿Sí? Si yo tengo la ISO, me dan prácticamente de manera automática el sello de UL. ¿Sí? Y hay unas normas de calidad de Canadá, la CEA, pero en general, las normas de calidad para la mayoría de las industrias son las normas ISO. Son normas que nos permiten garantizar que la empresa está trabajando con un sistema que asegura la calidad y que hay un proceso de mejora continua. Cada vez van a más y mejor. Bien, otro tipo de normas, bueno, las normas aeroespaciales que son tremendas, es así, son muy difíciles de cumplir precisamente por la complejidad que tiene. Y las últimas normas que tenemos son las normas, pues bueno, no las últimas normas que tenemos, otras normas de calidad muy fuertes, muy concretas, son las que se utilizan precisamente para la industria automotriz. Hemos revisado ya normas, hemos revisado especificaciones. En la próxima sesión manejaremos todo lo que tenga que ver con investigación y desarrollo. Por mi parte es todo. Que descansen y estudien mucho. Hasta la próxima.